Eres consciente de que mientras escuchas estas palabras, estás vibrando a una frecuencia específica que está determinando no solo tu realidad presente, sino también lo que vas a manifestar en los próximos momentos? No hablo de algo esotérico o abstracto, hablo de una ley universal que los herméticos conocían hace milenios y que tú puedes dominar. La mayoría de las personas cree que la vibración es algo que hacemos ocasionalmente, cuando meditamos, cuando estamos muy felices o cuando estamos pasando por una crisis. Pero aquí está el error fundamental: tú no tienes una vibración, tú eres vibración. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración, cada latido de tu corazón es vibración en movimiento. En los próximos minutos vamos a explorar una verdad que está en el corazón de toda enseñanza hermética, el principio de vibración tal como lo expone el Kybalión, y como los maestros rosacruces han utilizado este conocimiento durante siglos para convertirse en arquitectos conscientes de su realidad. El Kybalión nos enseña que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esta no es una declaración poética, es una descripción precisa de la naturaleza fundamental de la realidad. Desde el átomo más pequeño hasta las galaxias más lejanas, todo está en constante movimiento vibratorio. Los antiguos herméticos sabían algo que la física cuántica moderna está redescubriendo: no existe diferencia real entre materia y energía, solo diferencias en la velocidad de vibración. Tu cuerpo físico vibra a una frecuencia, tus emociones a otra, tus pensamientos a otra aún más alta. Aquí está la clave que cambia todo: no hay momentos no vibratorios en tu existencia. Cuando crees que no estás haciendo nada, cuando te sientes neutro, cuando estás distraído, sigues vibrando. La pregunta no es si estás vibrando, sino a qué frecuencia. Y más importante aún, ¿quién está eligiendo esa frecuencia? Los iniciados de la Orden Rosacruz entendían que una vez que comprendes que eres vibración constante, asumes una responsabilidad cósmica, la de convertirte en el maestro consciente de tu frecuencia. Ya no puedes decir no sabía, porque ahora sabes. La tradición hermética nos enseña que el ser humano vibra simultáneamente en múltiples niveles: físico, emocional, mental y espiritual. Cada uno de estos planos tiene su propia frecuencia base, pero todos están interconectados. Tu cuerpo físico no es solo materia densa, es un instrumento vibratorio increíblemente sofisticado. Cada célula vibra, cada órgano tiene su frecuencia, tu corazón genera campos electromagnéticos que se extienden metros más allá de tu cuerpo. Los rosacruces sabían que el cuerpo es el templo donde aprendemos a modular la vibración. Pero aquí está el secreto que separa al iniciado del profano: tu mente consciente es el dial que puede sintonizar todas estas frecuencias. Cada pensamiento que permites, cada emoción que alimentas, cada creencia que sostienes está ajustando constantemente tu frecuencia vibratoria. Los maestros herméticos desarrollaban lo que podríamos llamar vigilia vibratoria, la capacidad de mantenerse conscientes de su estado energético momento a momento. No como una práctica ocasional, sino como una forma de vida. Ahora mismo, mientras escuchas esto, lleva tu atención a tu respiración. No la cambies, solo obsérvala. ¿Puedes sentir que cada inhalación y exhalación es vibración? ¿Puedes percibir que tu atención misma está modificando sutilmente la calidad de esa vibración? Esto es maestría hermética en acción. El axioma hermético nos dice: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Tu realidad externa es siempre un reflejo perfecto de tu estado vibratorio interno. No de lo que piensas que vibras, sino de lo que realmente vibras en los niveles más profundos de tu ser. Aquí es donde la mayoría de las personas se pierden en el camino de la manifestación. Piensan que manifestar es desear algo intensamente o visualizar ocasionalmente. Pero los herméticos sabían que manifestar es sostener conscientemente una frecuencia vibratoria específica hasta que la realidad no tenga más opción que reorganizarse para coincidir con esa frecuencia. La ley hermética de correspondencia nos enseña que todo lo que existe en el plano mental existe también en potencia en el plano físico.
Pero para que esa potencia se actualice, debe haber una correspondencia vibratoria sostenida. No por momentos, sino como estado de ser. Los tres pilares de la creación consciente son, primero, claridad vibratoria, saber exactamente qué frecuencia quieres sostener, no como concepto mental sino como experiencia energética. Segundo, consistencia vibratoria, mantener esa frecuencia no solo cuando te acuerdas, sino especialmente cuando te olvidas, cuando estás distraído, cuando la vida te desafía. Y tercero, confianza vibratoria, entender que la ley de vibración es tan confiable como la ley de gravedad. Si sostienes la frecuencia, la manifestación es inevitable. Piensa en algo que quieres manifestar. Ahora, en lugar de visualizar el objeto o la situación, pregúntate, ¿cómo me sentiría energéticamente si ya lo tuviera? ¿Qué frecuencia emocional sostendría? Ahora, ¿puedes generar esa frecuencia en este momento sin necesidad de la manifestación externa? Esa es la frecuencia desde la cual debes crear. Ahora, hablemos de herramientas prácticas para la maestría vibratoria que los Rosacruces han utilizado durante siglos. Primero, desarrolla la capacidad de observar tu estado vibratorio sin juzgarlo. Los Rosacruces llamaban a esto el testigo silencioso que puede percibir la calidad energética de cada momento. Segundo, cada respiración es una oportunidad de recalibrar tu frecuencia. Los herméticos sabían que el aliento es el puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo voluntario y lo involuntario. Tercero, aprende a escuchar tus pensamientos como si fueran música. ¿Están creando armonía o disonancia en tu campo energético? Un maestro hermético elige conscientemente la música mental que reproduce. Cuarto, las emociones no son algo que te sucede, son algo que generas. Los alquimistas sabían que las emociones son energía en movimiento que puede ser transmutada conscientemente. Establece un ritual diario de frecuencia. Al despertar, antes de levantarte, pregúntate, ¿qué frecuencia quiero sostener hoy? Durante el día, establece recordatorios para revisitar esta pregunta. Al acostarte, evalúa, ¿qué frecuencia sostuve realmente? La maestría no consiste en mantener siempre una vibración alta, sino en mantener siempre una vibración consciente. Incluso en momentos difíciles, puedes elegir la calidad de tu respuesta vibratoria. Recordemos la verdad fundamental, tú no tienes momentos de vibración y momentos de no vibración. Cada instante de tu existencia es un momento sagrado de creación vibratoria. La pregunta no es si estás vibrando, sino si estás haciéndolo conscientemente. Te invito a un experimento durante los próximos 7 días, mantente consciente de tu frecuencia vibratoria al menos 3 veces por día. No para cambiarla necesariamente, sino simplemente para conocerla. Observa cómo esta simple conciencia comienza a transformar tu realidad. Los antiguos herméticos sabían algo que nosotros estamos recordando: somos seres de luz y vibración temporalmente enfocados en una experiencia física. Cuando abrazas completamente esta verdad, cuando vives desde esta comprensión, te conviertes en lo que siempre fuiste destinado a ser, un maestro consciente de la realidad. Recuerda, tú no tienes vibración, tú eres vibración. Todo momento es sagrado para la creación consciente. La maestría es vibración consciente, no vibración perfecta. Que esta comprensión te acompañe en cada respiración, en cada pensamiento, en cada latido de tu corazón. Porque en cada uno de esos momentos, estás creando tu realidad desde la frecuencia que eliges sostener. Hay algo más que los maestros herméticos entendían profundamente: la vibración no es solo individual, es también colectiva. Tu frecuencia personal se entrelaza con la frecuencia de todo lo que te rodea, creando una sinfonía cósmica de la cual eres tanto compositor como intérprete. Cuando elevas conscientemente tu vibración, no solo transformas tu realidad personal, sino que contribuyes a elevar la frecuencia colectiva de la humanidad. Los Rosacruces sabían que cada iniciado que alcanzaba la maestría vibratoria se convertía en un faro de luz que irradiaba su frecuencia a todo su entorno. Esta es la responsabilidad sagrada del conocimiento hermético:
Una vez que despiertas a tu naturaleza vibratoria, te conviertes en un agente de transformación no solo para ti mismo, sino para toda la existencia. Tu campo energético influye en tu familia, en tus amigos, en los extraños que encuentras en la calle, incluso en aquellos que nunca conocerás físicamente. Los antiguos textos herméticos hablan de la resonancia mórfica, la manera en que las frecuencias similares se atraen y se amplifican mutuamente. Cuando sostienes conscientemente una vibración de amor, paz, abundancia o sabiduría, estás creando ondas en el campo cuántico que resuenan con otros seres que vibran en frecuencias similares. Esto explica por qué cuando cambias tu vibración interna, tu mundo externo se reorganiza de maneras que parecen milagrosas. No es magia en el sentido sobrenatural, es la aplicación precisa de leyes universales que operan con la misma constancia que la ley de gravedad. El Kybalión nos enseña también sobre el principio del ritmo: todo fluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Tu vibración también tiene ritmos naturales, ciclos de expansión y contracción. La maestría no consiste en resistir estos ritmos, sino en danzar conscientemente con ellos. Habrá momentos en que tu frecuencia se sienta naturalmente elevada, y otros en que se sienta más densa. El maestro hermético reconoce ambos estados como sagrados, como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. En los momentos de vibración densa, no luchas contra la experiencia, sino que la observas con compasión y curiosidad, sabiendo que estos valles son tan necesarios como las cimas para el desarrollo espiritual. Los alquimistas medievales hablaban del anigredo, la obra en negro, ese periodo oscuro del proceso alquímico donde todo parece descomponerse antes de la transformación. En términos vibratorios, estos son los momentos donde tu frecuencia parece estancada o incluso descendente. Pero estos periodos no son fracasos, son incubaciones necesarias para el siguiente salto cuántico en tu evolución espiritual. La tradición Rosacruz nos enseña que cada ser humano tiene lo que podríamos llamar una firma vibratoria única, como una huella digital energética que es completamente individual. Sin embargo, esta firma puede evolucionar, refinarse, elevarse a través de la práctica consciente y la dedicación al camino del conocimiento. Tu firma vibratoria está compuesta por múltiples elementos: tus experiencias pasadas, tus creencias más profundas, tus miedos inconscientes, tus aspiraciones más elevadas, tus traumas no sanados y tus momentos de mayor iluminación. Todo esto crea un patrón energético complejo que está en constante evolución. La belleza del trabajo hermético es que no necesitas negar o rechazar ninguna parte de tu firma vibratoria. En lugar de eso, aprendes a integrar conscientemente todos estos elementos, transmutando las frecuencias más densas en sabiduría y compasión, y amplificando las frecuencias más elevadas hasta que se conviertan en tu estado natural de ser. Existe también lo que los herméticos llamaban la vibración neutral, ese estado de perfecta receptividad donde no estás ni elevando ni descendiendo tu frecuencia, sino simplemente siendo un canal puro para que la inteligencia universal se exprese a través de ti. En este estado, te conviertes en lo que los taoístas llamarían Wu Wei, acción sin esfuerzo, donde tus decisiones y acciones fluyen naturalmente desde la sabiduría cósmica. Esta vibración neutral no es pasividad o indiferencia. Es el estado más activo de todos, porque requiere una presencia tan intensa y una conciencia tan refinada que puedes responder instantáneamente a los cambios en el campo energético que te rodea, ajustando tu frecuencia como un músico virtuoso que afina su instrumento en tiempo real. Los maestros de la antigüedad desarrollaban también lo que podríamos llamar visión vibratoria, la capacidad de percibir directamente la frecuencia energética de las personas, lugares y situaciones. No hablo de habilidades paranormales o sobrenaturales, sino de una sensibilidad refinada que cualquier persona puede desarrollar a través de la práctica consciente. Esta visión vibratoria te permite navegar la vida desde un lugar de sabiduría profunda, eligiendo conscientemente con qué frecuencias quieres resonar y cuáles prefieres transmutar o evitar. Te conviertes en un maestro de la alquimia energética, capaz de transformar cualquier situación desde tu propio centro de poder vibratorio.
Finalmente, recuerda que el camino de la maestría vibratoria no tiene fin. Cada día, cada momento, cada respiración es una nueva oportunidad de profundizar en este arte sagrado. No hay graduación final, no hay punto de llegada donde puedas decir ya lo logré. Hay solo la eterna danza de la conciencia con la vibración, el eterno juego de la creación consciente. Que camines este sendero con la humildad del estudiante eterno y la confianza del maestro que ya eres. Que cada vibración que emitas sea una ofrenda de amor al cosmos y que cada frecuencia que recibas sea una bendición que te acerca más a la verdad de tu ser infinito. En este momento sagrado, mientras estas palabras resuenan en tu conciencia, recuerda, tú eres la vibración que el universo está experimentando a través de tu forma única. Honra esta responsabilidad cósmica, abraza esta oportunidad divina y permite que tu frecuencia sea un regalo de luz para toda la existencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en la próxima exploración. Recuerda suscribirte si esto te ha resultado de valor y comparte con otros que creas lo están necesitando. Te deseo paz, liviandad y plena presencia.